venir. Eh, Voy a presentar yo solo mi libro porque, porque, porque Daniele no habla español y María del Mar se le fue la voz, entonces, no, no es cierto. Los tres, sí se le fue la voz y entonces vamos a intentar hacer una dinámica de tertulia más que de presentación aburrida porque si no nos vamos ya a dormir todos. Yo creo, ¿sí se escucha? Sí. Eh, Les agradezco por haber venido hasta aquí arriba a estas horas de la noche. Eh, Propondría que en lugar que presentar el libro, hiciéramos más bien como que yo les hago preguntas a ellos sobre... No, ella no puede hablar. ¿Se le puede ayudar, compañero, a la cámara? Sí, no, ya es un hombre deconstruido. Alguien está hablando de... Ah, ya. Tenemos que hablar más fuerte de los que están del otro lado de la pared. Entonces, este libro eh, fue pensado para proponer unas reflexiones junto con mi querido amigo y editor Enrique Calderón sobre los 10 años que han pasado desde los hechos de Iguala del 26-27 de septiembre de 2014 y pensamos que podría ser interesante proponer una serie de intervenciones, de diálogos con personas muy diversas, desde campos muy lejanos, aparentemente, que razonaran sobre el tema de la desaparición forzada de los 43 y también en general de la desaparición forzada de personas. Entonces, involucré muchas personas, algunas de ellas no quedaron en el libro porque también cuestiones de espacio y no podíamos hacer una enciclopedia, pero quisimos razonar sobre temas que normalmente eh, no se han contado desde el periodismo, que casi siempre se ha ocupado de relatar aquella noche, relatar los hechos, relatar la sucesión de hechos, lo que es importantísimo y me parece fundamental, pero a la vez creo que se necesitaba reflexionar sobre cómo nos ha afectado este acontecimiento, este evento, que muchos han definido un parteaguas que ha marcado un antes y un después, fórmulas que se escuchan bastante. Buenas noches, bienvenidos. Si quieren, vuelvo a empezar. No, es, es broma, es broma. No vuelvo a empezar. Entonces, yo creo que se puede analizar a partir de esta historia triste y de esta historia trágica, se puede analizar nuestra forma de estar en esta sociedad, en este país, y por ello quise escuchar varias voces. Ahora, yo creo que vamos a hablar también de esto, pero ya me meto el hábito del periodista y, y voy a empezar a preguntar a María del Mar, que es una abogada extraordinaria que conocí en Monterrey hace casi 15 años, cuando estaba haciendo la investigación para mi libro Ni vivos ni muertos, justo sobre desaparición forzada, y ella me ayudó muchísimo a entender casi todo y sin ella no habría entendido muchas de de los conceptos jurídicos básicos y también de la realidad de este fenómeno. Entonces, cuando María del Mar me dijo que iba a aceptar estar aquí, pues yo estuve muy contento, fui muy contento porque mm, nos conocimos en un momento complicado y quisiera yo empezar preguntándole desde el conocimiento del fenómeno de la desaparición forzada y también de las organizaciones, eh, digamos, de la sociedad civil, de la defensa de los derechos humanos,
¿Por qué razón este libro les va a molestar? Podría preguntarle que les va a molestar a quién, pero en realidad es que es un libro que es incómodo para todos los sectores. Entonces es una pregunta irrelevante porque le va a molestar a todo mundo. Y justo esa es la belleza de un buen trabajo periodístico que, sin hacer aquí el club de los elogios mutuos, es que es un trabajo que va justo a contrapelo de la construcción del mito. Este mito que nos presenta a las víctimas buenas, indefensas, y a los perpetradores malos, sin otras escalas de grises. Entonces yo al leer el libro, bueno, así leen las ñoñas y las que se sienten interpeladas, ¿no? Este libro van a encontrar a una voz técnica, jurídica, defensora de derechos humanos, como lo es Santiago Aguirre, un amigo también que conozco desde hace 15 años, con el que yo hace 15 años... Director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos. Con el director del PRO, con Santiago, hace 15 años éramos colegas, compartíamos los retos, compartíamos amparos, estrategias, esta visión de que los centros de derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos lo que tenemos que hacer es acompañar a las víctimas, pero en el camino es cierto que les damos nuestras narrativas y también les encaminamos para que se dirijan a lo que nosotras, desde nuestra posición, concebimos como la mejor estrategia, sin abandonar la estrategia política, la jurídica y la mediática. Entonces ahora yo releo a Santiago, me reflejo en él, lo entiendo, lo siento, pero yo ya no estoy ahí, porque luego leemos también a Héctor Cerezo, compañero también conocido de hace años, y veo que las discrepancias que yo tenía con Héctor hace 10, 12 años, ahora que lo leo ya no las tengo. Es que te has radicalizado. Es que se ha radicalizado, María del Mar. Te censuraron. Me censuraron. Entonces, esta es la belleza del libro, contestando en resumen tu pregunta. Es realmente, si 10 años no es nada históricamente, pero lo es absolutamente todo, cuando complejizamos la discusión, porque los hechos pues han estado desperdigados en las informaciones de las carpetas, primero, de los informes del GIEI, ahora del mecanismo de fuego del Estado, pero lo que la lectura de este libro nos permite hacer es cuestionar el mito, identificar hechos y que esos hechos vayan construyendo historia, no quedarnos ni siquiera en los hechos, sino en la construcción de la historia. Entonces, sí ha sido realmente leerlo sí fue una cosa muy fuerte para mí, porque justo me llevó a ver que en 10 años me desesperancé. En 10 años también me reconcilié con muchas cosas y ahora no puedo decir que lo haga con arrepentimiento, pero sí creo que es súper enriquecedor ver que cada persona hace lo que tiene que hacer desde su trinchera, como lo tiene que hacer. Y a nosotras como sociedad lo que nos toca es no quedarnos con una versión mítica, sino podernos cuestionar desde la complejidad de todas las trincheras. Sí, yo quisiera agregar un momento, un paréntesis sobre esto del mito, antes de hacerle la pregunta a Daniele, que es como una fijación, pero creo que sí tiene sentido. Para mí, en estos años, viendo las narraciones, estudié mucho tiempo las narraciones, las construcciones discursivas. Yo las agruparía en dos grandes narraciones que se hicieron míticas. Y el mito entendido como simplificación de la realidad que fagocita la historia, que fagocita el contexto, y reduce a grandes dicotomías entre dos elementos que chocan uno con el otro, ¿no? Entonces, en un blanco y negro muy radical y que por supuesto
aleja de la historia los acontecimientos. Ese es el entendido del mito que tomo en consideración. Y entonces hay una construcción mítica que es la más evidente para mí, que es la que conocemos como la verdad histórica, ¿no? Todos hemos escuchado esta expresión que viene de esa conferencia de prensa de Jesús Murillo Caram, que fue el ex procurador general de la República. Y entonces una lectura que colocaba básicamente a los estudiantes dentro de un contexto de criminalidad, que intentaba criminalizarlos constantemente y deslegitimar básicamente su lucha en una idea frecuente también de pues te lo merecías, ¿no? Que lo hemos visto infinidad de veces. Y que también golpea a las familias, porque por supuesto cuando se empieza a decir es que este muchacho andaba en malos pasos o se lo merecía, se vuelve como una capa de vergüenza alrededor de la familia y de los amigos, etc. Entonces esta es una primera construcción mítica que es la más sencilla de identificar. El problema viene cuando vamos con la otra gran construcción mítica, que es la construcción que está en el otro campo de la pugna política, que es el campo del progresismo y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y se construye una narrativa que despolitiza la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces se empieza a narrar estos muchachos como muchachos incapaces de hacer el mal, porque son puros, porque son pobres, porque son campesinos, porque son indígenas, todos atributos que de por sí en esa área significan bueno y inocente. Esto tiene una razón de ser, como lo tiene también la otra mitología. La razón de ser principal es ganar el consenso de la sociedad civil, nacional, internacional, el apoyo, que también es un apoyo político, es un apoyo económico, que son necesarios, indispensables para que se lleve a cabo también una defensa, una resistencia. Entonces, todo esto tiene mucho sentido. Aquí nos está dando un juicio de valor, es un análisis de una construcción narrativa. Ahora, esa construcción narrativa tiene una característica que es como un caballo de Troya, que es la despolitización de la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa. Elimina por completo una serie de características que sí existen a la par de las otras que acabo de mencionar. O sea, sí son estudiantes que vienen de familias muy pobres, en su mayoría campesinos, indígenas, que por supuesto le apuestan al estudio en una normal para conseguir una vida mejor. ¿Quién no quiere una vida mejor? Para volver a las comunidades y enseñar a las comunidades lo que aprendieron en la normal. Perfecto. Pero también existe una dimensión de lucha muy poderosa. No sé cuántos de ustedes han entrado en la normal de Ayotzinapa, pero es una escuela que es totalmente impregnada de una ideología potente y de una socialización política constante que también tiene una estructura casi militar entre los estudiantes. Ahora, decir esto, que es una observación de la realidad, estamos en una época en la cual la observación de la realidad resulta ofensiva para ciertos grupos de la sociedad, pero es una observación de la realidad. Y siendo periodista, pensé que alguien me mentaba la madre ya desde ahora. A ver, cabrón. Sí, esto solo pasa en mí. Entonces, entrar en esa escuela, conocer las dinámicas de las normales, significa ver cuál es la estructura política, ideológica de lucha, que es una lucha que tiene partes en las organizaciones campesinas, en las organizaciones socialistas de base, de grupos indígenas y también en algún momento contactos con la guerrilla. Y eso es un hecho. Ahora, todo esto implica algo fundamental, que es la capacidad de tomar decisiones políticas, la que en inglés llaman la agency, la agencia. Una agencia política que se
oculta para construir una narración que resulte bonita. Osvaldo Zavala, un gran académico, periodista, compañero, que también publica libros con la misma editorial, con Debate, bueno, en entrevista justamente me hacía notar que me decía, imagínate tú los que están apoyando o financiando desde los Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, la lucha de las familias de Ayotzinapa, si supieran cómo funciona la escuela. Dice, es más, en Estados Unidos esa escuela duraría una semana porque le llega el FBI y la cierra por actividades subversivas y terroristas. Eso es lo que pasaría en Estados Unidos. Pero ¿cómo le haces para que quede, digamos, en el imaginario una narración amigable de los estudiantes? Pues despolitizándolos. Y entonces son víctimas puras que han sido, digamos, involucradas en un acontecimiento que nada tiene que ver con su propia agencia. Ahora, es un terreno resbaladizo, porque en cuanto empiezas a definir los actores, se te viene alguien encima y te dice, no, entonces estás criminalizando a las víctimas. No, estoy leyendo la realidad. Y si no leyéramos la realidad, no entendemos por qué razón estos muchachos han sido tratados de esta manera, desaparecidos, asesinados, torturados. Uno de ellos, Julio César Mondragón, se le quitó la cara, le quitaron la cara con navajas. Entonces se entiende dentro de una continuidad con la represión contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el Estado de Guerrero y en el resto del país. Entonces, si nosotros eliminamos todos estos aspectos, no vamos a entender qué es lo que pasó aquella noche. Entonces, otra vez, si queremos entender los detalles de aquella noche y qué fue lo que pasó, el orden, no podemos prescindir de entender todo lo demás, pero para hacerlo tenemos que desmitificar esas narraciones, y esa fue la intención. Ahora, dicho lo cual, quiero, esto para dar un poco el cuadro del libro, quiero interpelar a mi otro amigo y querido compañero de muchas aventuras, Daniele Catalli, que ilustró este libro, bueno, hizo la portada, hizo los dibujos que están al interior, y en cada una de las presentaciones alguien me preguntaba cómo se había escogido esta forma tan extraña de representar los 43, y por primera vez lo tenemos acá. Entonces pues yo le giro la pregunta al artista y quiero saber pues qué es lo que hiciste, por qué hiciste esto, qué es. Bueno, buenas noches. ¿Se oye, sí? No, sí, se escucha así. ¿No? Bueno, y me enviaste un mensaje para decirme, ¿no?, que estabas trabajando en este libro y bueno, Federico me preguntó, ¿qué te parece si trabajamos juntos, ¿no? Y de repente, bueno, yo trabajo con el dibujo en maneras diversas, para el teatro, libros para niños, y cada vez lo que intento hacer es buscar la manera mejor para que mis dibujos cuenten una historia. O sea que la técnica de dibujo tiene que ser bien conectada con el texto, con el tema, aunque sea un texto que no escribo yo, pero el objetivo no es jamás hacer un buen dibujo, sino hacer un dibujo que cuente una historia. Y en este caso, la idea fue, por cierto, hacer retratos, pero hacer un retrato, o sea, dibujar un retrato es, por cierto, contar una historia, o sea, contar la historia de alguien. ¿Y cómo iba a contar la historia de una ausencia? Porque cuando haces un retrato, bueno, cuando dibujas un retrato de alguien, justamente, bueno, a menudo lo tienes ahí adelante, ¿no? Puedes ver su cara, cómo son hechos los ojos, dónde terminan los orejas, dónde está la oreja, todo lo que representa una cara, alguien. En este caso, lo que teníamos eran fotos viejas de 10 años, ¿no? Y estuve pensando un rato y la idea era fui al final de hacer una técnica que se llama dibujo ciego.
¿Alguien la conoce? ¿Le pasó, no? Pues, ¿sí? Es que Nayeli sabe todo. ¿Sí? Bueno, es una técnica que se enseña en las escuelas Bellas Artes para que los estudiantes aprendan a observar lo que está enfrente. Porque lo que pasa cuando intentamos dibujar algo, ese sombrero, por ejemplo, intentamos de dibujar la forma, pero lo que de verdad hacemos es dibujar la idea que tenemos de ese sombrero. Por eso el dibujo sale a veces mal, a veces bien, pero lo que no hacemos es observar bien lo que tenemos enfrente. Entonces el dibujo ciego se hace básicamente observando muy bien una foto, una imagen, una cara, pero sin nunca mirar la hoja de papel. El resultado es que lo que sale es un dibujo que sí representa a esa persona, pero sale un poco raro, o sea, algo que no es humano. Y eso es lo que me interesaba mucho, porque esa deshumanización de las víctimas y luego tener un dibujo que representa, hay algo, pero también es un mapa, también son tramas, y sí, un tramado, como un tejido, digamos. Era lo que me interesaba mucho porque era lo que intentaba buscar haciendo retratos de alguien que ya no está enfrente, o sea, que ya no puedo mirar con mis ojos. Y luego pasó algo muy interesante porque el papel es ligero, entonces se le ve las palabras detrás, ¿no? Pero también se ven las caras detrás, o sea que a veces una de esas caras se mezclan, ¿no? Y eso es muy interesante porque cada cara para mí es una historia, pero todas las historias son mezcladas entre ellos. Entonces, para la portada pensamos de ser una sobreposición, ¿se dice así? Lo siento en mi español por el intento. Y así que el resultado fuera no solo una cara, no solo una historia, sino todas las historias juntas que justamente se cuentan en el libro. ¿He contestado tu...? Más o menos. Más o menos. Volvamos a la muda. A ver, cuéntanos de algunos de tus miles de apuntes que tienes ahí en tus papelitos amarillos y rosa y de todos los colores. Comentaste 50,000 cosas cuando lo leías, entonces pues compártelo, sí, a las 4 de la Reflexión. mañana. En realidad, cuando yo empecé a leer el libro, él tenía cabello. Pero conforme yo iba leyendo... Largo. Sí, no, Sansón. Pero luego lo atiborré de mensajes, ¿no? Que la verdad es que aquí tampoco tienen mucho margen algunos para que se les caiga el cabello, entonces me voy a centrar en un solo comentario, pero creo que con equidad interesante, suficiente, bueno, no sé, que les detone piensos, ¿no? Y creo que una con la que yo quisiera como compartirles es que si como país, si como personas que habitamos este territorio tan complejo, no solo en su geografía, sino en su política, nunca vamos a ser capaces de salir de donde estamos. Creo que aquí coincidimos en que todos pensamos que podríamos estar mejor en 1000 cosas. Pero si a 10 años de Ayotzinapa seguimos pensando y cuestionándonos si fue culpa del PRD porque gobernaba el municipio o del PRI que gobernaba la federación, si al día de hoy nuestra discusión de sobremesa o en la universidad sigue siendo si fue culpa de Peña Nieto y ya no es exigible Andrés Manuel, nos estamos perdiendo de discutir nuestra realidad nacional, nuestros problemas públicos. Y creo que lo que nos deja aquí ver es que
aquí se desmenuzan todas las condiciones que existieron, que empezaron a existir hace décadas, pero que sucedieron hace 10 años con el caso Ayotzinapa, y que fue paradigmático por 1000 cosas, pero eso ya llevaba sucediendo, ¿no? Desde los 60, los 70, no era nada nuevo en nuestro país. Pero si hoy no alcanzamos a decir, oye, la injusticia social, las redes de macrocriminalidad, incluso la intervención de otros sectores, donde está el empresarial, donde está el de los medios de comunicación, no dejen de tejer esta urdimbre y la desactivamos, esto va a seguir pasando. Porque pasaron 10 años de Ayotzinapa, tenemos un informe del GIEI, fue el estado del mecanismo, o sea, hay una investigación, hay datos, pero no lo estamos logrando, porque seguimos discutiendo personas y partidos como si fueran equipos de fútbol y no estamos viendo que el mismo caldo de cultivo que nos puso a Ayotzinapa enfrente lo tenemos exactamente hoy. Por más de que se empezó a hablar de justicia transicional, la verdad es que no es tal, porque para existir esa justicia transicional tendríamos que estar hablando de un cambio de régimen, que yo en realidad no sé si es ese, porque podemos rastrear la presencia, y lo dice Federico en el libro, no me acuerdo en la entrevista con quién, o lo dices tú, se rastrea la carrera de los militares desde los 60 hasta los 90, y después lo que hicieron y cómo luego con Calderón regresan, pero hoy siguen ahí y siguen con un presupuesto enorme y siguen con cargos y incluso con un favorecimiento para el ocultamiento de los archivos, porque pues es de hecho uno de los postulados fue el Estado, ¿no? O sea, de hecho no lo retomó el Estado y se pronunciaron los comisionados al respecto, ¿no? Entonces yo creo que resumiría como estos apuntes en esta reflexión. Sí, y yo quisiera agregar un par de cosas más que creo que siento que son necesarias en esta presentación, como si algo que quiero que quede de lo que aprendí en todos estos diálogos, estas conversaciones. Son dos temas que me parecen conectados entre sí. Uno que platiqué con Iliana Diegues, que es una dramaturga, una académica que lleva muchos años en México, cubana, muy importante, y otro es Héctor Cerezo, que es miembro del Comité Cerezo, y estas dos reflexiones se las quiero dejar para que luego, si quieren, platiquemos un ratito. Y son lo que estábamos tratando de pensar con Ileana es la presencia de la desaparición forzada en el espacio público como un performance macabro. Yo partía de un libro que hizo Daniele hace años y me invitó a hacer una colaboración, un prólogo que se llama Senza Testa, sin cabeza, y hablaba de la historia de la ejecución, de las ejecuciones, de la decapitación dentro de varios contextos históricos diferentes. Lo que él hizo fue un libro junto con otro amigo nuestro en el cual se narraban las decapitaciones de varios personajes famosos y los dibujos eran en bicromía, ¿no? En azul y en rojo. Y entonces se ponía una hoja de gelatina roja dentro del libro y a través de esta hoja de gelatina, rojo sobre rojo, borraba el rojo y entonces quedaba el efecto de la decapitación que tú físicamente metías en las páginas. Es un libro muy bonito, por cierto, sí. Ahora nos cuentas más, pero haciendo esto se me ocurría justo el significado público de la decapitación y de todos este tipo de ejecuciones capitales que son
son educativas, son momentos educativos en la historia de la humanidad, porque suceden en público, están en el espacio público y son un espectáculo, en un escenario en el cual hay una pedagogía a través de la ejecución. Entonces, los que siguen vivos, los que están presentes a esta escenificación, aprenden de la decapitación digamos, de la ejecución pública, que tienen que cuadrarse porque les puede pasar a ellos si no se cuadran con la ley de quien está en el poder. Entonces, todas las variantes de esto que conocemos muy bien cuando vemos descuartizados, cuerpos colgados, decapitados, desnudados, torturados en el espacio público, yo los leo, y yo no solo yo, o sea, se leen entre varios autores como mensajes que tienen que llegar a los que observan, los que miran, son mensajes visuales. Bueno, esto yo lo aplico a la desaparición forzada, este mismo principio. Es una práctica que se puede considerar como un performance macabro que tiene la misma función, solo que es todavía más perversa y más cruel, porque es una sustracción del espacio público, de la escena. Entonces imaginemos que estamos en un teatro que es el espacio público y de repente algunos actores están en el escenario y desaparecen por completo y ya no se sabe nada de ellos. Y no se sabe si están vivos o están muertos, que es un elemento central de esta práctica, la incertidumbre sobre el destino de las personas desaparecidas. Entonces, leído así, esto se conecta con lo que dice Héctor Cerezo, o sea que se trata de un disciplinamiento social a través del terror, que es una práctica muy frecuente hacia todos aquellos que deciden organizarse y levantar la cabeza y oponerse a algún tipo de opresión o de sistema socioeconómico. Entonces, cada vez que se necesita dar un ejemplo, se aniquilan los que pueden volverse referencias de lucha. Ese es el caso para mí de los estudiantes de Ayotzinapa, que han demostrado ya este año también, y cierro regresando a lo del principio, que sí tienen agencia, que sí tienen política y práctica política, cuando han brotado lo que Lacan llamaría la irrupción de lo real, su naturaleza de lucha, por ejemplo, tratando de meterse al Palacio Nacional con una camioneta rompiendo la puerta. ¿Cuál fue la reacción de los levantacejas, de las organizaciones no gubernamentales, de los progres, que te dicen, no, es que no son, lo primero es la negación, no son los ayotzinapos, no pueden ser. ¿Por qué? Porque si son buenos, ¿cómo van a hacer una cosa tan bárbara como tumbar la puerta del Palacio Nacional con una camioneta además de la CFE robada? Eso es poesía para mí, o sea, me encanta, es un performance maravilloso. Y una vez que no, es que sí fueron ellos, sí lo asumen, entonces, después de la negación, es la toma de distancia. Entonces salen comunicados o tweets, que ya no se llaman así, que dicen, por ejemplo el PRO, que dice, entendemos las razones y la frustración de no tener respuestas después pero nos deslindamos de los métodos y los regañan, básicamente los regañan. ¿Por qué? Porque se salen de la narración. No pueden ser los santos y a la vez los que sí luchan y queman las camionetas de la Guardia Nacional, otra cosa poética, o que tumban la puerta del Palacio Nacional. No pueden ser ellos, no pueden ser lo mismo. Entonces ahí es cuando se ve la fuerza que tienen, la capacidad también simbólica, política de identificar de qué forma va a resonar su lucha. Entonces esto no se puede permitir.
Si yo tengo que eliminar cualquier tipo de fuente de inspiración, pues los tengo que aniquilar. Y es lo que hizo durante 60 años o más la fuerza represiva del Estado. Y sigue haciéndolo. Entonces, esta es un poco, digamos, la premisa de toda esta historia. Daniela quería agregar algo más antes de que nos vayamos a las preguntas y respuestas. Bueno, sobre la... Porque me pregunto por qué acepté de hacer los dibujos. Venir acá. No, es que como vivimos en un mundo que está lleno de imágenes, ¿no? De dibujos, de fotos, creo que hay una responsabilidad en hacer imágenes, entonces hay que pensarlo bien antes de contar historias, ¿no? Y lo que me gustó mucho trabajando sobre este libro es que de verdad cada imagen tiene un sentido y cada retrato tiene un sentido y cada retrato cuenta una historia. Entonces lo que me gustó muchísimo es que de verdad me parece que se hablan muy bien y que no son imágenes que están ahí como decoración y porque los colores son bonitos. Y entonces te agradezco mucho para darme esta oportunidad de trabajar juntos. Y otra pequeña cosa, no quiero robar demasiado tiempo, pero lo que hablaste antes de la decapitación, que es otro libro y ya no es el momento de hablar de esto, pero lo que me interesaba en ese caso era que la identidad se borra, o sea, sobre las monedas de algunos países hay la cabeza de los reyes, sobre nuestro DNI hay nuestra cabeza, hay nuestra cara. Entonces, fíjate que la última vez que hicieron una decapitación pública, pedagógica, fue en los años 50, en Francia. Estamos hablando de ayer. Y luego siguieron en privado, pero para amigos. Pero es un hecho que es una performance, ¿no? Entonces, cortar la cabeza, entre todas las maneras muy creativas que hemos inventado para matar a nuestros amigos seres humanos, la decapitación es esa que borra la identidad, entonces para lo que tienen poder, le quita la identidad, le quita el poder. Entonces, está bien relacionada con borrar la identidad de alguien que desaparece, ¿no? Quisiera agregar una última cosa que se me había olvidado y que afortunadamente María del Mar me recordó antes de pasar el micrófono a ustedes si quieren participar. Es que hoy tenemos la coincidencia de que es el 2 de diciembre y exactamente hace 50 años, el día de hoy, fue ejecutado Lucio Cabañas Barrientos, que fue maestro y fue estudiante, maestro de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y la casualidad quiso que pues presentáramos este libro y entonces de alguna manera el espíritu de Lucio Cabañas está aquí con nosotros. Muchas gracias y si quieren participar pues tenemos unos minutos más. Bueno, yo les preguntaré a los tres la propuesta. Mencionaron que en 1950, 60 y luego se retomó con Felipe Calderón la militarización. Si el microcrimen, los policías locales no son capaces de combatir el microcrimen, el crimen medio tampoco las estatales ni las fuerzas del orden federales, y el macrocrimen, que sería en relación con la ley de la delincuencia organizada y especialmente en el narcotráfico, la Marina o el Ejército, la primera pregunta es ¿quién? ¿Quién podría? ¿Qué columna vertebral podría poner fin a esta pesadilla, esta noche oscura, este túnel como el virus, como el COVID? Esa es la primera. Y la segunda, retomando lo de Felipe Calderón, que hablaba de 60 millones de ninis, ¿quién los creó? ¿Los maestros? ¿Los padres de familia? ¿La sociedad? ¿Quién incubó esa culebra que no se ha acabado? Porque no se come la serpiente, es una culebra que crece y crece al infinito. ¿Es cuánto? Buenas noches.
Bueno, me llamó muchísimo la atención que dijeran de los mitos, porque precisamente es paradigmático Ayotzinapa, porque hubo una investigación externa en la que la sociedad creyó, por fin, después de toda una vida de México independiente en donde no se investiga nada, hubo una investigación que la sociedad confió en ella y que se lograron sacar muchas conclusiones. En donde yo me muevo no se discute de si fue tal partido o tal partido. Sabemos que fue el Estado, sabemos que el celular de uno de ellos estuvo en un cuartel general, sabemos que es el ejército que está metido ahí. También la investigación de John Gibler, en una entrevista que hizo a alguien que estuvo a cargo de la investigación allá en Estados Unidos, afirmó que Guerreros Unidos era un negocio particular del ejército mexicano en Guerrero. Y por eso precisamente ellos estaban orquestando y administrando todo. Yo jamás, en donde me he movido, se ha dicho que los estudiantes eran inocentes, ¿no? Son seres humanos, como dijo una chica que hablaba de los feminicidios y los desaparecidos, no van a encontrar en este país víctimas perfectas. La sociedad está en un hoyo, no existe eso. Y yo creo que la gente, a través de la investigación, porque la investigación del GIEI también arrojó que había agentes dobles entre los desaparecidos, que había, o sea, toda una serie de historias, pero ninguna justifica lo que les hicieron. No importa qué sean, no justifica. Y no son 10 años, tenemos toda la vida sufriendo estos abusos, estas desapariciones, estos asesinatos. Entonces, ¿qué pasa con Ayotzinapa? Que se dio esta investigación del GIEI, se dio esta discusión nacional, la verdad histórica fue acabada totalmente por todo mundo, desde la UNAM, desde aquí, desde allá, todo el mundo se levantó a contradecirla. En eso la sociedad se portó unánime y con las redes sociales y la información, o sea, yo me enteré en tiempo real cuando estaban persiguiendo a los estudiantes en Guanajuato, yo vivo en Guanajuato, y en tiempo real a través de redes sociales empecé a compartir, están persiguiendo a unos estudiantes en Guerrero, o sea, eso es diferente, ¿no? Claro, la injusticia, la impunidad y eso sigue igual, intacto, no hemos podido moverlo, pero me hace un poco de ruido eso del mito. Creo que se ha, precisamente en este caso Ayotzinapa, no creo que haya mitos de parte de la gente que realmente se ha querido informar, ¿no? Los que ven nada más la tele o así, pues sí, pueden irse con la mareada de los partidos políticos, pero en realidad es el mismo Estado, el ejército tiene ahora más poder que nunca y más dinero, entonces pues no sé, creía que seguía así. Buenas noches, Ignacio González. Primero los felicito por la edición de un libro con un tema tan sensible, tan delicado, que les pido que ojalá abran las puertas necesarias para que se esclarezca esta situación. Desgraciadamente la idiosincrasia en México es muy cómoda, la gente es muy cómoda, nos dejamos llevar por un comentario, un chiste y ahí para todo, ya no le damos seguimiento y hay 1000 ejemplos de eso. De hecho hay un dicho que dice, en México no pasa nada y si pasa, pues no pasa nada. Mi pregunta es, ¿qué hay de motor para seguir viva esta flama, aparte del amor de un padre por saber en dónde están sus hijos? Han pasado 2.5 sexenios y nos siguen dando a tole con el dedo, pero ellos siguen vivos, su flama sigue viva. ¿Qué hay en el fondo que los mantiene vivos? Gracias. ¿Nos puede pasar ese micrófono? Es el más chido. Nos hubiera dado desde el principio. Bien. Creo que si tú quieres contestar las primeras, tienes más preparada. Bueno, yo creo que la segunda pregunta un poco contesta la primera, ¿no? Si pensamos que esa pregunta que nos planteas en términos de, bueno, si no son los municipales, ni los estatales, ni los federales, ni el ejército, entonces, ¿quién?
creo que mi invitación sería a reformularnos la pregunta y a saber que en la medida en que diseccionamos las atribuciones y las competencias y los órdenes de gobierno, ahí es donde nos tuercen, porque solamente la seguridad en nuestra Constitución nos dice que hay una parte, una tercera parte está a cargo de la Federación. Otra segunda de ese pastel de 3 rebanadas es competencia del Estado y la tercera rebanada es competencia del municipio. Entonces, cuando nos planteamos nuestra duda de entonces quién, es donde nos dicen, no, es que eso es competencia federal. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que ahí es el narcomenudeo y entonces eso no se acredita porque es un problema de salud y es la vía pública y entonces es una falta administrativa, entonces le toca al municipio. Entonces, cuando estas 3 rebanadas le tratamos de pedir a cada una de las 3 partes responsables que nos respondan, es donde quedó la bolita. Entonces, creo que la pregunta es irnos a las razones sistémicas. ¿Por qué se siembra amapola? ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué el 27 batallón? ¿Por qué el trasiego de opio? ¿Por qué incluso la política de seguridad internacional venía desde Estados Unidos? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué estos jóvenes desde hace décadas tienen que salir a la calle porque no hay de otra, porque las puertas no se abren, porque los mecanismos jurídicos son insuficientes? ¿Por qué tienen que salir a la calle? Pues porque no se puede vivir, porque no se puede habitar. Entonces eso nos detona que esta injusticia social luego al final se topa con un tema de que no, entonces los derechos humanos, ¿no? Y entonces esta lucha social se vuelve nada más, no, pues los derechos humanos, respétenle la vida, no los torturen, ahí les encargo, por favor, o sea, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿quién? Pues absolutamente todo el sistema y nosotros, todo el mundo, cuestionándonos, complejizando, siendo críticas con absolutamente todo, incluso con nuestras propias posturas e historias y antecedentes personales. Porque la historia no está contada y la tenemos que complejizar todo el tiempo para empezar a dar con hechos que nos den un poco de luz. Gracias. Y agregaría algunas cosas también para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo para contestar las otras preguntas. Cuando yo escucho la sociedad se portó unánime, como decía la señora, esto no es cierto. La sociedad no se portó unánime de ninguna manera. Y el pasar por alto el hecho de que, bueno, nosotros entendimos todo, bueno, salvo los que ven la televisión por ahí como si esto fuera una minoría y como si esto fuera algo menor que el nosotros que sí entiende. Yo creo que ahí es parte de la tarea que tenemos. O sea, el esfuerzo es tratar de ver las cosas desde un lugar que no es el nuestro. Ciertas dinámicas que usted menciona, por supuesto que pueden ser claras y compartidas entre cierto segmento de la sociedad sensibilizado al tema de los derechos humanos, del caso. Pero ¿por qué razón tenemos que pensar que uno es la mayoría de la población? Eso es falso. Eso es falso. Y dos, y hacer las cuentas con ello. Entonces, meternos en otro lugar de enunciación, que es lo complicadísimo, y entender de qué manera los demás ven las cosas. Por eso está el tema de las construcciones míticas, porque si no fuera así, muy probablemente no se hubieran tardado 10 años, yo estoy de acuerdo con usted, en entender algo que pues algunos de nosotros entendimos desde los primeros días. Desde los primeros días sabíamos que había sido el ejército. Si habíamos leído a Montemayor, ya sabíamos casi todo. Y de hecho yo cito a Carlos Montemayor, que en 2007 publica Las guerrillas recurrentes y casi explica el acontecimiento de Iguala 7 años antes.
Entonces, por supuesto que varios de nosotros lo dijimos desde el día 1, pero es que nosotros, lo que dijimos desde el día 1, no somos la sociedad en su unanimidad. Es necesario ir viendo al otro, realmente entendiendo que hay una otredad tan distante que considera nuestros propios valores como algo aberrante incluso. Y ahí nos tenemos que poner. Y esto me lleva a contestar a la última pregunta del Señor. ¿Qué nos mueve a todos? Pues aunque uno esté desanimado y pesimista, el hecho de que pues no hay más que luchar, o sea, ¿qué más queda? Es que no hay más. Y esa es la enseñanza precisamente de todos los que luchan y que pagan por su lucha. Que no hay, y también conectándolo con lo que decías tú, Mar, o sea, el hecho de que las conquistas no vienen desde el representante que pusimos ahí con el voto y que de ahora desde arriba nos va a cambiar la vida, pues por supuesto que no. Es una exigencia constante, continua toda la vida para que se haga lo que se tiene que hacer. Pero no desde arriba para abajo, sino desde abajo para arriba empujando. Entonces te va a molestar hasta que dejes de ser un asesino, dejes de ser un ratero, dejes de ser un desaparecedor genocida. Es la única manera. Entonces, aunque no nos guste, pues alguien lo va a tener que hacer. Pues es la llama, es la necesidad, porque no se regala esto. Se conquista día a día con pequeñas cosas. Esa es la enseñanza también que yo veo de la gente que conocí en todos estos años. No hay de otra. No nos gusta, pues no nos gusta levantarnos en la mañana y ducharnos cuando hace frío, pues ni modo, es lo que hay que hacer. Ya nos corren. Muchas gracias. Oigan, este tipo de periodismo lo necesitamos en el país. Y para que siga sucediendo necesitamos que las editoriales le sigan viendo ganancia publicarlo. Y la manera de lograrlo es que lo compren. Entonces háganme el bendito favor de salir a comprar el libro. Gracias.